Muy buenos días. Antes de proceder a la presentación de este trabajo de fin de máster, me gustaría agradecer al equipo de evaluación y en especial a Ángel Obregón todo el apoyo y las sabias sugerencias que me ha ido dando a lo largo del desarrollo para poder abordarlo. Este presente trabajo de fin de máster lleva por título BiblioLab, una Smart Classroom sin fronteras, y se basa en una propuesta de rediseño de un aula de uso común, una estructura tradicional, en un aula inteligente, abierta, zonificada y flexible. Mi intención es hacer una reflexión sobre la elección del tema, sobre las principales líneas argumentales, los objetivos generales y específicos, así como la finalidad y el diseño, la evaluación y unas conclusiones finales. Como madre de dos hijas de 11 y 15 años, he tenido la oportunidad de observar su evolución a lo largo del primer ciclo de educación primaria, llamándome poderosamente la atención el cisma que se produce en el paso de la educación infantil a la educación primaria y cómo esto ha afectado a su concepción del aprendizaje. En su centro escolar y en la mayoría de los centros de la localidad en la que vivimos, los cursos de infantil trabajan con una metodología basada en proyectos que termina bruscamente en el primer año de primaria. Este hecho tiene un efecto muy negativo sobre la motivación del alumnado. De pronto se pasa de un aprendizaje centrado en el alumno, basado en el trabajo autónomo y colaborativo, en el que el profesor es un guía y acompañante del aprendizaje, a un aula con una estructura rígida y tradicional centrada en el profesor, en la que el alumno es un ser pasivo que trabaja principalmente de manera individual. Esto en un país con una tasa de abandono cercana al 14% en la población de entre 18 y 24 años es necesario que sea estudiado y que el sistema educativo y los docentes evolucionen al menos al mismo ritmo que las teorías del aprendizaje que los alumbran, entendiendo el potencial de las metodologías activas apoyadas en las TIC. Y para ello no basta con cambiar las estrategias o las metodologías didácticas, sino que es necesario adaptar el entorno en el que ese aprendizaje se produce para que este entorno no sea limitante, sino un aliado más de la pedagogía. No obstante, al albor de las directrices europeas y nacionales y para mejorar las competencias digitales de los alumnos, desde las administraciones se han empezado a cometer tímidos cambios en la organización de algunos espacios de los centros educativos de titularidad pública. Lo que pasa es que han estado centrados únicamente en un contexto general y sin analizar las necesidades concretas de cada centro y de sus usuarios. Sin embargo, las experiencias de éxito que se estudian en este TFM insisten en la importancia de analizar las necesidades particulares de cada centro para que el espacio pueda darles respuesta, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero además, para que el aprendizaje significativo se produzca y el espacio sea capaz de afrontar los retos educativos de una sociedad que evoluciona a una velocidad de vértigo, es necesario elaborar previamente una clara planificación y reforzar las competencias de los propios docentes. Para obtener una imagen panorámica lo más fiel posible de la realidad, se ha optado por diseñar y compartir diferentes cuestionarios entre la dirección, los docentes, las familias y el alumnado del colegio. El objetivo es recopilar una cantidad suficiente de datos cuantitativos y cualitativos sobre los que diseñar propuestas plausibles que respondan a las necesidades manifestadas por los diferentes usuarios de la biblioteca. Así, los cuestionarios dirigidos a los docentes y a la dirección pretenden extraer información sobre el nivel competencial del claustro y el alumnado, la tipología de las metodologías y estrategias, el uso educativo y potencial y real de las TIC. El cuestionario para las familias, por su parte, busca obtener información necesaria para entender las razones de su cada vez más baja participación en las actividades escolares y para poder proponer acciones para aumentarla. Y en el caso de los alumnos, se ha propuesto una actividad más creativa, que rompa con la rigidez del aprendizaje formal y les invite a participar en la toma de decisiones de forma más activa. A partir del análisis exhaustivo de las necesidades de toda la comunidad, este TFM persigue reactivar el potencial pedagógico de la biblioteca, transformándola en un espacio en el que las metodologías activas y los proyectos recuperan el espacio que habían perdido en el paso de infantil a primaria. Para que esto sea posible, hay que entender que la educación se produce tanto dentro como fuera del aula y que las familias tienen un papel esencial en la motivación del alumnado. Pero además resulta esencial trabajar desde una triple perspectiva ambiental, pedagógica y tecnológica,
tal y como proponen los estudios llevados a cabo por la OECD o por iniciativas como Future Classroom Lab o Smart Classroom Project, considerando que si una de las patas del taburete se rompe, difícilmente podrá soportar los elementos que queramos poner sobre él. Algunos ejemplos de espacios rediseñados en centros de titularidad pública del mismo municipio se han acometido sin la colaboración de la comunidad educativa, considerando exclusivamente el contexto general. Dichos espacios responden a una innovación ambiental y tecnológica, pero no tanto a aspectos pedagógicos. Como consecuencia, se han desaprovechado el potencial de los nuevos materiales y los recursos que han quedado a veces como meros elementos ornamentales. Una vez analizados los resultados, se ha elaborado una propuesta que responde a las necesidades observadas y que incluye una serie de recomendaciones sobre metodologías y estrategias didácticas, que afectan además a otros elementos esenciales de la planificación docente, como los usuarios o los objetivos de aprendizaje. No podemos olvidar que el fin último de cualquier intervención educativa es facilitar y mejorar el logro de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. El presente trabajo de investigación con ese objetivo como faro parte de un análisis de necesidades que evidencia un menor grado de desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y competencias clave de aprendizaje, que resultan esenciales para conseguir ese fin último. Los distintos cuestionarios compartidos con los docentes y la dirección del centro muestran un desarrollo medio e inferior en la habilidad para analizar, demostrar y comparar, así como en competencias digital y plurilingüe. Por ese motivo, se presenta una serie de recomendaciones que ponen especial énfasis en mejorar unas y otras, reforzando y potenciando al mismo tiempo el resto de habilidades y competencias. Uno de los puntos clave del rediseño de la biblioteca es la zonificación por áreas. Inspirados en el proyecto Future Classroom Lab y la búsqueda de esa mejora competencial y de habilidades, se han identificado 4 zonas para investigar, crear y desarrollar, presentar e interactuar. Se trata de zonas que evidencian unas fronteras cada vez más flexibles, tanto espaciales como metodológicas. Esa zonificación promueve un mayor número de sinergias entre la educación formal e informal y entre el espacio físico y el ancho mundo que proporciona el entorno online. Y al mismo tiempo favorece la interacción del alumnado con sus iguales, con el docente, los contenidos y los recursos. La falta de costumbre a la hora de trabajar de forma colaborativa con las familias y el alumnado, a la hora de planificar y diseñar planes de formación y recursos, no allana el terreno de este TFM. Sin embargo, la actitud proactiva de la dirección y de una amplia representación de los docentes para abordar cambios de calado que mejoren la motivación de los alumnos y sus competencias es un aspecto muy positivo. También lo es contar con una serie de evidencias, fruto de un análisis completo, que reforzarán los cimientos sobre los que construir, de manera conjunta, la planificación del espacio y todos sus elementos. El uso planificado del espacio y su evaluación posterior podrán mostrar los aspectos más valorados e introducir las mejoras oportunas, de manera que la biblioteca siga dando respuesta a estas y a otras necesidades que puedan surgir. Será necesario para ello trabajar previamente a la utilización del espacio y de manera sistemática, de forma que se afiancen métodos y estrategias que permitan adaptar otros espacios compartidos y otras aulas e inspirar a otros centros del entorno. Sin embargo, diseñar o rediseñar un espacio implica una inversión económica en materiales y recursos TIC y no TIC, que no siempre es fácil acometer con los actuales presupuestos destinados a la educación pública. No obstante, esa y no otra es la realidad sobre la que debemos construir y avanzar. Utilicemos, por tanto, toda la imaginación y toda la creatividad que esté a nuestro alcance para dar pequeños pero afianzados pasos en dirección a la innovación y a la mejora de la educación. Siempre será mejor sortear los obstáculos y seguir caminando que parar y observar cómo la sociedad evoluciona al margen de la educación. Sin más, me despido. Espero que las reflexiones aquí aportadas sean de su interés y les consideren pertinentes. Quedo de todas formas a su disposición para resolver cualquier duda o cuestión que se les pueda plantear. Reciban un cordial saludo y hasta pronto.